Como hoy es Viernes Santo, las iglesias están en plena actividad. La única cosa que hacemos al lado de las iglesias en días como este es proporcionar seguridad adicional, pero las iglesias están funcionando. Y como Al-Sabbaat siempre quiere interrumpir cualquier actividad cristiana, nosotros no nos arriesgamos. Salí de Nairobi el 20 para viajar a Mandera. Nos detuvimos a pasar la noche y dormimos en un lugar llamado Kotulo Mandera. Salimos alrededor de las 6:30 de la mañana para continuar con el viaje. Estaba en la carretera entre Kotulo Mandera y Elway cuando sucedió. Conseguí un billete de autobús para viajar el día 19. El autobús saldría por la noche a las 2 a.m. Como yo venía de lejos, pregunté a la compañía de autobuses si podían darme alojamiento en Nairobi. Por causa del horario, me sugirieron pasar la noche en el autobús. Entonces pensé que si encontraba alojamiento en Nairobi, probablemente perdería el autobús. Así que decidí pasar la noche en él. Cuando fuese la hora de salida, ya yo estaría allí. Mandera es una ciudad muy interesante. Se puede desayunar en Kenia, almorzar en Etiopía y comer después en Somalia. La ciudad se ubica en la punta noreste del país. Queda a un paso de esos interesantes países. Dada su situación fronteriza, la herencia y las influencias de Mandera han tenido y tienen la marca de su cercanía con los países vecinos. Creo que en Mandera tenemos dos grandes desafíos. El principal problema es la amenaza de actividades terroristas. Desde hace 5 años, Mandera ha sido objeto de noticia debido a la Operación Linda de 2011. Fue cuando las fuerzas de defensa de Kenia cruzaron a Somalia para luchar contra Al-Sabbaat. Debido a esta misión en Somalia, Mandera ha sido punto focal de una serie de ataques de miembros de Al-Sabbaat. Aunque ataques del mismo tipo también han sucedido en otras partes del país. Fui a Mandera en febrero de 2013.
El peor periodo de Mandera tuvo lugar entre 2013 y 2014, debido a que los incidentes fueron sucediendo cada noche. Recuerdo que yo estaba acostumbrado a vivir en la ciudad de Mandera, en el centro de la ciudad. Cada noche había que asegurarse de que uno estuviera en casa a las 6 p.m., porque a partir de las 6 p.m. era una pesadilla. Disparos por toda la ciudad, la policía arriba y abajo persiguiendo gente. Era todo tan difícil que a veces por las noches era imposible dormir en la cama, porque simplemente no se sabía si una bala entraría a través de la ventana. Había que dormir en el suelo, por lo menos así, si la bala entraba, pasaría de largo hasta la pared. Ese día salimos de Nairobi, como siempre, a la medianoche. Generalmente, al llegar a un lugar llamado Elwak, nos reuníamos con una escolta. Sin embargo, esa noche había problemas con los vehículos en ese camino, así que fuimos a un lugar llamado Kutulo, donde solemos pasar una noche y proseguir el viaje por la mañana. Llegamos a Kutulo a eso de las 4 de la tarde. Pasamos mucho tiempo allí y vino la noche. Hay un intento en el terrorismo mundial de vincularse estrechamente a la fe religiosa de los musulmanes. Pero si hablas con los clérigos, dirán que no hay ninguna asociación entre el terrorismo y el Islam. Creemos en la diversidad cultural. Enseñamos a nuestros hijos que somos seres humanos y les mostramos que según las enseñanzas del Corán debemos vivir como una familia, porque el Islam dice que no existe razón alguna que permita justificar el asesinato de una persona simplemente porque sí. El Al-Shabaab ha sido muy preciso y muy específico en sus objetivos: dañar y matar, y de esa forma causar división en la gente, principalmente en las religiones y grupos étnicos, pero también afectando en líneas económicas. Se supo que los militantes de Al-Shabaab buscaban crear animosidad religiosa con la intención de provocar una división entre cristianos y musulmanes y poder tomar ventaja de eso. Una vez que los musulmanes comenzaran a matar cristianos, los cristianos responderían y comenzarían a matar musulmanes, por lo que parecería una guerra religiosa. A eso de las 4 a.m., intenté dormir sobre un tapete en el suelo. Entonces a las 6 a.m. nos llamaron nuevamente al bus y comenzamos nuestro viaje de Kutolo a Mandera.
Estaba tan lleno que ya no había ningún espacio. Ese día fuimos el único autobús. En los días cuando hay un único autobús, este se llena completamente. Esa es la razón por la que íbamos en el techo y otros adentro. Era un mal camino. Disminuí la velocidad para cruzar una zanja y de repente, desde la selva, se acercó corriendo gente armada y comenzaron a disparar. De repente nuestro conductor intentó acelerar, pero entonces se detuvo. Y de la nada los atacantes comenzaron a disparar. Yo sabía que había gente en la parte superior del autobús, sobre el techo. Y me preguntaba, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo van a sobrevivir estas personas? Porque hubo balas por todas partes. Apenas habíamos conducido un rato cuando escuché los disparos y entonces pensé, bueno, mi suerte se ha terminado y empecé a rezar a Dios. Así como en el caso que comentamos, muchos otros han pasado, muchas personas han perdido la vida. La mayoría de las personas asesinadas han sido cristianos y no somalíes. Ellos fueron objeto de estas actividades terroristas. Fue en 2014 cuando todo eso alcanzó su clímax. Hubo varios ataques que afectaron a nuestro programa escolar. Nuestro grupo está compuesto por profesores de diversas culturas y religiones. Tenemos cristianos que enseñan aquí, pero aquí la gente local es musulmana. Cuando ocurrió el primer ataque en 2014, teníamos 5 maestros de fuera de la localidad. Eran cristianos y enseñaban aquí. Ellos no fueron heridos, pero por temor a ser atacados, optaron por ya no venir más. Así que al año siguiente contamos con menos maestros. La gente del autobús estaba aterrorizada y permanecía tumbada dentro. Nadie quería abrir la puerta. Entonces el cañón de un arma se asomó por la ventana y una voz dijo que o abríamos la puerta o nos matarían a tiros. Mientras todos gritaban, escuché a un hombre mayor que hablaba en suajili. Estaba sentado detrás de mí y comenzó a cubrirme con una chaqueta. Y dijo, vamos a bajar porque esta gente va a dispararnos si permanecemos en el autobús. Les dijo a los demás que iban adelante en el autobús que salieran primero. Me quedé en el techo y no me moví mientras los terroristas revisaban el interior del autobús. Les ordenaron a todos que se pusieran de rodillas. Después de hacerlo, quisieron identificar a los cristianos. Recuerdo bien a una persona que llevaron fuera. Había un hombre no musulmán que fue el primero en bajar del autobús y habló con los atacantes. Después de eso, uno de ellos gritó en suajili,
ordenando que bajásemos del autobús. Un hombre dijo que era musulmán y que se había convertido hacía 2 meses. Los atacantes llamaron al conductor del autobús y le ordenaron que confirmase si el hombre sabía las oraciones musulmanas. No supo dar la respuesta y lo mataron. Antes de asesinarlo, los atacantes discutieron si debían matarlo o dejarlo ir. El hombre que no era musulmán, que bajó primero, habló otra vez con los atacantes. Vimos que empezó a correr, pero entonces lo llamaron y lo mataron a tiros. El incidente nos conmocionó. Teníamos que pensar rápido. Los atacantes tenían el rostro cubierto y daban miedo. Pensamos que eran de las Fuerzas Armadas de Kenia, pero cuando dispararon, supimos que estábamos en peligro. Repetimos sin tregua, no hay cristianos en el autobús. Me alegré mucho cuando me enteré de eso, porque demuestra que la gente en Mandera, incluso antes de pasar por muchas más experiencias que cambiaron su existencia, ya habían reconocido que el terrorismo era malo para todos. Ellos son la población más afectada por los ataques terroristas. Es debido a la historia de Mandera. Mucha gente ha sido asesinada durante muchos años y la mayoría de los muertos son no musulmanes y no locales. Esto ha afectado a las escuelas, esto ha afectado a los hospitales, porque la mayoría de los médicos en esta zona eran cristianos. La mayoría de los maestros en las escuelas eran cristianos. Así que una vez que empezaron a matarlos, tuvieron que huir. Al-Shabaab ha afectado el tejido social de esta comunidad totalmente. Las escuelas no funcionan normalmente, las clínicas no funcionan normalmente, tampoco el suministro de alimentos por causa del temor. El costo de hacer negocios es muy alto. Por lo tanto, la comunidad dijo, basta ya Al-Shabaab. Hubo un cambio significativo de 360 grados en cuanto a la percepción de Al-Shabaab como somalíes aislados en contra de kenianos. Un cambio completo. Cuando bajamos nos entremezclamos a propósito. Los atacantes exigieron que los musulmanes identificaran a los cristianos. Entonces los pasajeros dijeron a los atacantes que no había cristianos allí. Nos amenazaron otra vez y otra vez se les dijo que no había cristianos. Les dijimos que nos tendrían que matar a todos porque no había cristianos allí. Es algo que pasa, es una reacción espontánea. Algo así como un sentimiento que comienza con una sola persona y ya luego influye en el resto y en ti. Y en realidad comenzó con una persona, con aquel maestro del que estoy hablando. Él fue un líder para los demás.
El señor Salah era un maestro. Su asiento era el número 7. Fue gravemente herido. Como nosotros, él insistió en que no había cristianos en el autobús. Farah Salah plantó cara a los atacantes y defendió a los cristianos. Les dijo que no les dejarían matar a nuestros hermanos o matar a nuestros hermanos cristianos, justo como habían estado asesinando en el pasado. Todo lo que puedes hacer es aplaudir, porque si tienes una pistola en la cabeza, lo normal es querer salvarte sin que te importen otras personas. ¿Qué se necesita para ser una persona capaz de hacer eso? Salah Abdul Farah, también conocido como Salah Farah, era maestro en esta escuela. Fue herido porque se interpuso a los terroristas impidiéndoles masacrar a los hermanos cristianos. Supe que se puso en medio y cuando los terroristas dispararon, lo hirieron en la espalda. Sufrió las consecuencias siendo herido en una hazaña. No murió de inmediato, logró ser atendido, pero murió más tarde. No pudo salvarse. Él fue ese profesor. Veo sus fotos, sus maravillosas imágenes, No puedo explicarlo. Lo siento. Creemos en un adagio popular en Swahili, Chema Hakidumu. Significa que algo es un tesoro, algo que posee un gran valor, no se queda por mucho tiempo. Por eso lo perdimos, por aquella fatídica bala que recibió de manos del terrorista. Esto es ejemplar para cualquier parte del mundo. Cuando hay una persona que pone en riesgo su propia vida por defender a un extraño, esa es una historia para siempre y en cualquier lugar. Tuvieron que suceder terribles eventos en este país para que ese momento fuera lo que fue.